Hola, en este capítulo 4 estudiaremos dos fenómenos característicos de la contratación en la economía de mercado: los contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas y los contratos de consumo. Nos corresponde aquí analizar un conjunto de dispositivos que, según vimos en el capítulo 1, producen el fraccionamiento del tipo contractual en la estructura del Código Civil y Comercial en la medida que buscan proteger a la parte débil de estas relaciones: el adherente en un caso, el consumidor o usuario en el otro. ¿Quién es el predisponente? ¿Qué son las cláusulas particulares? ¿Cuándo una cláusula es sorpresiva? ¿Quiénes son proveedores de bienes o servicios? ¿Qué es el deber de información? ¿Qué es la publicidad engañosa? ¿Cuándo se configura una situación jurídica abusiva? Entre otros, son algunos de los temas que desarrollaremos a lo largo de este capítulo. Vamos a comenzar. Contratos por adhesión. El fenómeno de la adhesión contractual surge con el desarrollo de las grandes organizaciones industriales, comerciales o bancarias al comienzo del siglo XX. La estandarización propia de los negocios en masa se trasladó también al instrumento jurídico que permite su realización: el contrato. De esta manera, estipulando de antemano la reglamentación para cada negocio, no solo puede celebrarse con rapidez, sencillez y menores costos, sino que en muchos casos es la única forma de poder hacerlo. Pensemos, sin ir más lejos, en cualquiera de las plataformas digitales que conocemos. O sea que la adhesión es tanto una facilidad como una necesidad. En la adhesión, el proceso de formación del consentimiento se sintetiza en la aceptación del adherente al contrato formulario o modelo redactado unilateralmente por la otra parte o incluso por un tercero. El adherente no incide en el contenido sustancial del acuerdo, se limita tan solo a introducir sus datos personales o seleccionar el bien o servicio objeto del contrato. Mucho menos existen aquí las tratativas preliminares propiamente dichas, esto es, la negociación de las cláusulas. Estos contratos tipos o estándares se desarrollan para ser aplicados a una generalidad de operaciones idénticas o similares. No es suficiente la predisposición para uno o más contratos particulares. Señalamos finalmente que en esta modalidad también es común la contratación por adhesión en el marco interempresario, no solamente en los contratos de consumo. La contratación mediante adhesión a cláusulas generales no es en sí mismo un problema. Los problemas surgen cuando el predisponente estipula el contenido del contrato pensando solo en la protección de sus intereses. Entonces suelen incorporarse cláusulas que le permiten aplazar el cumplimiento de su prestación, o modificar la prestación de la otra parte, o prorrogar unilateralmente el contrato, o ponerle fin al contrato en cualquier momento, o limitar su responsabilidad por daños, o litigar en el lugar más conveniente, etc. En efecto, la patología de los contratos por adhesión se encuentra en el ejercicio abusivo del derecho a predisponer la reglamentación del negocio. Es así que, teniendo en cuenta la debilidad estructural del adherente, la legislación contempla un conjunto de derechos para su protección. Veamos cuáles son. El adherente tiene derecho a que las cláusulas sean comprensibles para un contratante estándar, ni el más experto ni el más profano. O sea que las consecuencias de cada supuesto fáctico ha de poder interpretarse eficazmente con su simple lectura. No son comprensibles, en cambio, las cláusulas que necesitan de una interpretación técnica para entender su sentido y alcance. El adherente tiene derecho a que las cláusulas se basten a sí mismas. No lo son aquellas estipulaciones en las que el adherente debe armar su contenido echando mano a diferentes textos, se encuentren dentro del mismo documento o por fuera de él. El adherente tiene derecho a que las cláusulas sean claras, completas y fácilmente legibles. Ello no sucede cuando hacen pensar una cosa pero en realidad quieren decir otra, cuando no dicen todo sino solo una parte, o cuando deben leerse en reiteradas oportunidades para comprender su significado.
El adherente tiene derecho a la nulidad de las cláusulas que reenvían a textos no disponibles de manera previa o simultánea a la celebración del contrato. Ello quiere decir que los anexos o documentos complementarios al clausulado general carecen de eficacia si el aceptante no tuvo la posibilidad de corroborar su contenido antes de aceptar. El adherente también tiene derecho a que las cláusulas particulares, esto es, las especialmente convenidas que alteran total o parcialmente los dispositivos estandarizados, se apliquen por sobre las cláusulas generales. Se supone que allí, en lo específico, las partes actuaron con discrecionalidad. El adherente tiene derecho a que las cláusulas ambiguas se interpreten en el sentido más conveniente a sus intereses. El predisponente corre en este sentido con los riesgos de su propia torpeza. El adherente tiene derecho al control judicial de las cláusulas abusivas. Las estipulaciones abusivas son las que producen un desequilibrio significativo en el sinalagma contractual, perjudicando al adherente. En los contratos discrecionales ello se justifica por el libre juego de la autonomía de la voluntad. Pero aquí, en donde la libertad contractual se encuentra seriamente limitada, la reglamentación del negocio debe ser razonablemente ecuánime o nivelada. El Código Civil y Comercial contiene una serie de supuestos referenciales para detectar el carácter abusivo de las cláusulas por adhesión. Primero, alude a las estipulaciones que alteran el sentido natural de las obligaciones del predisponente, como si en lugar de obligarse a entregar una vivienda prefabricada, el contratista asumiera solo una obligación de diligencia o de medios. Segundo, puntualiza sobre las estipulaciones que modifican el régimen legal supletorio en detrimento del adherente. En efecto, las normas supletorias se vuelven imperativas en los contratos por adhesión. Tercero, refiere a las cláusulas que por insólitas o enmascaradas resultan absolutamente inesperadas para un contratante cuidadoso y previsor. También se las denomina cláusulas sorpresivas. Corresponde a la justicia entonces, en última instancia, realizar el control de abusividad de las cláusulas insertas en los contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Si un contrato tiene una o más cláusulas leoninas, el juez declara la nulidad de ellas. Si la declaración de nulidad afecta una parte del contrato, al mismo tiempo el juez tiene que recomponerlo si no puede cumplir su finalidad. Recordemos que para la integración del contrato se debe echar mano a las normas imperativas, las normas supletorias e incluso los usos y prácticas del lugar de celebración. Con esto cerramos los contratos por adhesión para meternos entonces en otro subtipo contractual, los contratos de consumo. Contratos de consumo. El sistema económico que impera en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial consiste en la creación y producción de bienes y servicios para el consumo. Lo muestra con total elocuencia el discurso del presidente Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos en el año 1962. No estamos hablando solo del sector privado. Pensemos en automotrices, hoteles, transporte aéreo, entidades financieras, compañías de seguros, instituciones educativas, instituciones de salud, centros comerciales, parques de diversiones, etc., sino también en el Estado como proveedor de ciertas prestaciones esenciales, como sería el servicio de transporte urbano o el aprovisionamiento de electricidad. Ocurre, sin embargo, una dinámica ciertamente paradójica, en la que los consumidores son el fin del modelo, porque sin consumo no existiría ni Google, ni Disney, ni Amazon, ni Apple, pero resultan al mismo tiempo los más débiles. De allí que el sistema jurídico brinda especial protección a los consumidores o usuarios. Dicho esto, nos adelantamos en señalar que el derecho de consumo es una disciplina jurídica completamente autónoma. Su nota distintiva es la finalidad protectoria de los intereses individuales homogéneos y colectivos de los consumidores. Para ello se compone de normas pertenecientes a distintas ramas del derecho.
Derecho constitucional, al consagrarse en la Carta Magna las prerrogativas fundamentales sobre la materia. Derecho de las obligaciones, al estipular una multa civil o daños punitivos en caso de graves incumplimientos. Derecho de los contratos, al regular el régimen de la oferta a consumidores indeterminados. Derecho de daños, al consagrar la responsabilidad de los proveedores en múltiples situaciones. Derecho bancario, al establecer obligaciones específicas para la comercialización de productos financieros. También derecho administrativo, al autorizar la imposición de sanciones por la autoridad de aplicación de la ley. Derecho procesal administrativo, al establecer el procedimiento en sede administrativa ante denuncias de consumidores. También derecho procesal civil, al prever la función de las cargas probatorias dinámicas, etc. Y tratándose de un derecho tutelar, sus normas son de orden público, por lo que no pueden modificarse en perjuicio del sujeto protegido. Claro que aquí no estudiaremos todo el sistema de protección al consumidor. A nosotros nos corresponden los dispositivos relacionados a los contratos: libertad de elección, deber de información, oferta al público, garantías, derecho de arrepentimiento, cláusulas abusivas, entre otros. El régimen legal del consumidor comienza en lo más alto del ordenamiento jurídico, con la consagración de derechos y garantías en la mismísima Constitución Nacional y asimismo en las convenciones internacionales de jerarquía constitucional. El consumidor, al igual que el trabajador, son uno de los pocos contratantes que gozan de la máxima protección jurídica. No existen, por ejemplo, dispositivos de esta naturaleza que tutelen al locatario. Luego tenemos la regulación del contrato de consumo en el Código Civil y Comercial de la Nación, con disposiciones bien amplias sobre algunos temas, como en materias de prácticas comerciales abusivas, y bien específicas en otros, como en las ofertas por medios electrónicos. Dispositivos que de esta manera se incorporan a la legislación común. También existe una ley especial de defensa del consumidor, sancionada en 1993, y que en el año 2008 tuvo una importante reforma que revitalizó el sistema de protección. Al mismo tiempo, la propia Ley de Defensa del Consumidor acopla al sistema la legislación sobre defensa de la competencia y lealtad comercial. Finalmente, en la base de la pirámide están las reglamentaciones específicas de cada microsistema de consumidores: entidades financieras, comercio electrónico, medicina prepaga, seguros, etc. Todo ello se integra siempre en el sentido más favorable al consumidor, o sea, por la solución que le conceda un derecho más amplio o una obligación menos gravosa. Al principio protectorio, al principio de orden público y al principio de interpretación más beneficiosa, tenemos que añadir el principio de acceso sustentable. El acceso al consumo debe ser tan inclusivo como sostenible en el tiempo, en términos ambientales, económicos y sociales. Y, asimismo, el principio de buena fe aparece en esta disciplina súper recargado, con exigencias más fuertes para asegurar la transparencia en las transacciones y el respeto a la confianza generada en los consumidores. Si bien el sistema de consumo funciona básicamente por contratos, piénsense en la suscripción a Netflix, la adquisición de una entrada para un show musical o la compra de un ticket aéreo, el espectro de protección del consumidor es bastante más amplio. Por ello se habla de relaciones de consumo, para incluir también a otras relaciones jurídicas, o sea, no contractuales, de fuente legal. Es de fundamental trascendencia saber entonces quiénes son los protagonistas de estas relaciones jurídicas. El consumidor o usuario es la persona que se ubica en el último eslabón de la cadena de consumo. Es quien adquiere o utiliza los bienes o servicios como destinatario final, sin intención de integrarlos nuevamente al mercado. Ahora bien, la ley también protege a quienes consumen como consecuencia o en ocasión de una relación de consumo ajena. Por ejemplo, la persona que es invitada a comer una hamburguesa a McDonald's. Más aún, en materia de prácticas abusivas, información y publicidad, la defensa alcanza a todas las personas expuestas a ellas. Comprende, por ejemplo, el público o audiencia de una campaña en redes sociales que tiene contenido sexista u homofóbico.
Cabe señalar que la eliminación del consumidor expuesto o bystander de la noción general de consumidor, tal como era antes de la sanción del Código Civil y Comercial, ha sido cuestionada desde el orden constitucional atento al principio de progresividad de los derechos. Del otro lado tenemos al proveedor, esto es, la persona que de manera profesional, aún sin habitualidad, o bajo la organización de factores de la producción, coloca bienes o servicios en el mercado para su consumo. No es el caso de quien presta bienes o servicios intermedios, como la empresa que suministra insumos para la producción. El régimen del consumidor es un sistema de derechos, por lo tanto creo que esa es la mejor manera de explicarlo. El ordenamiento tutela al consumidor porque considera que técnicamente se encuentra en posición de debilidad frente al proveedor, sea por razones de mercado, de necesidad o falta de conocimiento. Los consumidores tienen derecho a que se respete su dignidad de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. Son especialmente contrarias a derecho las prácticas que exponen al consumidor a situaciones vejatorias, vergonzantes o intimidatorias. Afectan el trato digno, por ejemplo, las compañías que publican la morosidad de sus clientes o los lugares de atención al público que carecen de condiciones sanitarias adecuadas. En caso de afectación, el consumidor tiene derecho a reclamar la reparación de los daños y perjuicios y la aplicación de la multa civil. Los consumidores tienen derecho a recibir un trato equitativo y no discriminatorio. Ello significa que, si los usuarios se encuentran bajo las mismas condiciones, les corresponde ser considerados de manera igualitaria. Las preferencias o atenciones especiales deben obedecer a criterios de distinción constitucionalmente válidos. Los consumidores tienen derecho a no ser afectados en su libertad de contratación mediante prácticas que limitan la libre elección, en particular de los bienes o servicios. Es lo que ocurre si, para gozar del servicio de Internet, el usuario debe contratar a sí mismo el servicio de televisión por cable o telefonía móvil. Los consumidores tienen derecho a ser informados de las características esenciales de los bienes o servicios, de sus condiciones de comercialización y de cualquier otro dato que sea relevante a la hora de contratar. La información ha de ser cierta, clara, detallada y en idioma nacional, y su acceso no puede significar costo alguno para el usuario. No se admite la información incomprensible, sea por la organización de los contenidos, la mala redacción, el tamaño o tipo de letra, el uso de términos técnicos, etc., o la excesiva información con la finalidad de confundir. Es un derecho de fundamental importancia para que el consentimiento manifestado por el consumidor se corresponda a sus intereses. Cuando la información es inexacta, oscura o imprecisa, el usuario termina adquiriendo productos que no necesita o con prestaciones diferentes a las que espera. La violación del deber de información produce los siguientes efectos: la nulidad del contrato o de una o más cláusulas, la reparación de daños y perjuicios y la imposición de daños punitivos. Los consumidores tienen derecho a la seguridad y a la protección de su salud. Por un lado, los productos o servicios no pueden constituir un riesgo para la salud en la medida en que sean utilizados en condiciones normales o previsibles. Es normal, por ejemplo, que una bicicleta de montaña se utilice para andar por caminos sinuosos. Por otro lado, cuando se trata de cosas o servicios peligrosos para la salud, su comercialización debe realizarse respetando estándares mínimos de seguridad, acompañado de los manuales correspondientes y la asistencia técnica pertinente. Los consumidores tienen derecho a recibir publicidad adecuada. No lo es la publicidad que engaña, la publicidad que asfixia, la publicidad que discrimina o la publicidad que puede ser dañina para la salud. Los consumidores no tienen por qué soportar la comparación entre un cuerpo gordo y flácido con otro esbelto y tonificado. Socavar la autoestima del público no puede ser, en ningún caso, una herramienta persuasoria lícita.
Además de la reparación de los daños y perjuicios, los consumidores o las asociaciones de consumidores legitimadas para actuar en su defensa pueden solicitar judicialmente la cesación de la publicidad ilícita y la publicación de anuncios rectificatorios o la sentencia condenatoria. También las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y el Ministerio Público poseen legitimación para accionar en sede judicial. Yes. Los consumidores tienen derecho a que las precisiones formuladas mediante cualquier tipo de acción publicitaria, en la calle, anuncios en redes sociales, newsletters, etc., integren el contenido del contrato obligando al proveedor. Si captan mi atención con precios, descuentos o plazos sorprendentes, es lógico que luego pueda exigir su cumplimiento. Los consumidores tienen derecho a aceptar la oferta dirigida a potenciales consumidores indeterminados. Con otras palabras, la oferta que no tiene un receptor determinado o determinable obliga igualmente al proveedor durante el tiempo de su vigencia. Se modifica entonces la regla general contenida en el Código Civil y Comercial. Y además no se consideran parte del contenido de la oferta las modalidades, condiciones, limitaciones, fecha de inicio o caducidad que no han sido debidamente incorporadas. Las clásicas sorpresitas con las que nos encontramos al momento de solicitar más información, y es entonces donde decimos no podía ser tan bueno. Los consumidores tienen derecho a una protección especial en ciertas modalidades de contratación en donde la debilidad se incrementa. Por un lado, tenemos los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, en los que el proveedor busca activamente al consumidor para ofrecerle un bien o servicios. Cuando así ocurre, el factor sorpresa puede incidir en el consentimiento porque el consumidor no se encuentra ni predispuesto ni preparado para analizar la conveniencia del contrato. Por otro lado, tenemos los contratos celebrados a distancia, que son aquellos en los que el consentimiento se manifiesta exclusivamente por medios de comunicación que no requieren la presencia física simultánea de las partes, es decir, face to face. Si bien los supuestos son muchos, hoy las tiendas online y los contratos celebrados en plataformas digitales, Uber, Airbnb, Spotify, Mercado Libre, son sin dudas los más importantes. Veamos entonces la tutela particular que recibe el consumidor en estas modalidades. El documento en soporte electrónico satisface la forma escrita, por ejemplo, el comprobante digital de un pasaje en ómnibus. Los consumidores tienen derecho a recibir información adecuada que les permite emplear correctamente el sistema de comunicación electrónica a la hora de celebrar un contrato a distancia. Los consumidores tienen derecho a aceptar la oferta emitida por medios electrónicos durante el plazo de vigencia establecido por el proveedor o mientras esté disponible si no tiene plazo. Por eso deben eliminarse del feed de Instagram las ofertas sin plazo de caducidad. Y además, los consumidores tienen derecho a que el proveedor les confirme por vía electrónica que ha recibido la aceptación de la oferta. Casi siempre la operación se confirma con un correo electrónico que automáticamente dispara el propio sistema. Los consumidores tienen derecho a demandar o ser demandados ante los jueces del lugar en donde recibió o debió recibir la prestación, porque allí se considera el lugar de cumplimiento del contrato. O sea que si contrato un alojamiento en Ushuaia por Airbnb, en caso de incumplimiento contractual voy a tener que litigar en el fin del mundo, por más que tenga residencia habitual en San Salvador de Jujuy. No pareciera ser el punto de conexión que más beneficia al consumidor. Los consumidores tienen derecho a revocar la aceptación de la oferta. Se trata más bien de una facultad de arrepentimiento o desistimiento de un contrato ya perfeccionado. Pero como quiera que sea, en estas modalidades el consumidor puede liberarse del contrato sin ninguna responsabilidad. Para ello debe comunicar su voluntad extintiva o poner los bienes a disposición del proveedor, supuesto este último de manifestación tácita presumida por la ley.
Tanto la comunicación como la puesta a disposición de los bienes debe realizarse dentro de los 10 días de celebrado el contrato o de recibido el bien en caso de que ello ocurra con posterioridad, como sucede, por ejemplo, en las plataformas de e-commerce. Los consumidores tienen derecho también a utilizar el producto y a pedir el reembolso de ciertos gastos realizados sobre las cosas. Es un derecho absolutamente gratuito para el consumidor y que puede ejercerse incluso cuando la prestación no resulta restituible, por ejemplo, por pérdida o destrucción del producto. Los consumidores tienen derecho, además, a ser correctamente informados por el proveedor acerca de este mecanismo de extinción contractual. El ejercicio de este derecho extingue el contrato con efectos retroactivos. Ello quiere decir que el proveedor deberá reintegrar los pagos al mismo tiempo que el consumidor deberá restituir el producto. No hay derecho de arrepentimiento cuando el producto o servicio no puede restituirse al mercado. Así ocurre con los bienes hechos a medida, personalizados, consumibles o perecederos. Tampoco cuando el producto puede quedar para el consumidor de manera permanente, como sucede con la descarga de un software, por ejemplo. Y tampoco cuando el producto consiste en una suscripción de prensa o de interés profesional en las que el consumidor tiene la posibilidad de darlas de baja. Retomando el sistema de derechos de carácter general, decimos que los consumidores tienen derecho a no recibir propuestas sobre bienes o servicios no solicitados que generen cargos automáticos o que impongan el deber de expedirse por la negativa. Y si el consumidor recibe un bien o servicio no solicitado, ni siquiera tienen que restituirlo. Los consumidores tienen derecho al control judicial de las cláusulas y situaciones jurídicas abusivas, aun cuando hubiera aprobación administrativa. Puede perfectamente ser declarada nula, por ejemplo, una cláusula homologada por el Banco Central de la República Argentina. No hace falta que sea un contrato por adhesión, tampoco importa si el consumidor negoció individualmente la cláusula o, sin discusión mediante, prestó su consentimiento expreso sobre ella. Se consideran abusivas las cláusulas que descompensan el sinalagma contractual en detrimento del consumidor, es decir, aquellas que sobrecargan el riesgo del negocio en cabeza del consumidor. Así ocurre con las estipulaciones que cambian el sentido natural de las obligaciones del proveedor, que limitan la reparación de los daños, que restringen los derechos legales del consumidor o que amplían los derechos legales del proveedor, que invierten la carga probatoria en perjuicio del consumidor, que sorprenden al consumidor con contenidos inesperados, entre otras. Cuando ese desequilibrio se obtiene mediante una red de actos jurídicos conexos, estamos en presencia de una situación jurídica abusiva. En tal caso, el abuso no tiene sede en una cláusula o contrato particular, sino en el sistema diseñado para perjudicar al consumidor. Si un contrato tiene una o más cláusulas abusivas, el juez declara la nulidad de ellas. Si la declaración de nulidad afecta una parte del contrato, al mismo tiempo tiene que reconstruirlo, o sea, integrarlo cuando no puede cumplir con su finalidad. Finalmente, los consumidores tienen derecho de acceso a los modelos de contratos por adhesión, tanto en soporte papel como a través del sitio web del proveedor. Con esto finalizamos el cuarto capítulo. Hemos explicado las características y los efectos principales de los contratos celebrados mediante adhesión a cláusulas generales predispuestas por un lado y los contratos entre proveedores y consumidores por el otro. Vimos, entre algunos temas, la aparición de los contratos en masa, los requisitos de las cláusulas generales predispuestas, la interpretación de las cláusulas particulares, la configuración del estatuto del consumidor, la oferta al público, los contratos a distancia, etc. Chao, les dejo un saludo y nos encontramos en el próximo capítulo.